manera. Y vimos semillas que eran lisas y que eran de color del endosperma amarillo. Bueno, justamente estamos hablando de una de las características que Mendel justamente trabajó en su primer año de estudio. El color del endosperma de la semilla, ¿se acuerdan? Amarillo-verde, fíjense, amarillo dominante sobre verde, ¿sí? Y la segunda característica que trabajó Mendel fue la forma de la semilla. Ustedes la vieron el otro día, lisa o rugosa. Y lisa era dominante sobre rugosa. Ahora, ¿cuál es la historia? ¿Sí? Uno parecería ser, ¿sí?, que existirían amarillas y lisas y verdes y rugosas. En realidad hay todas las combinaciones posibles. Todas esas combinaciones posibles fueron logradas porque justamente lo que hizo fue un procedimiento experimental novedoso. El procedimiento experimental novedoso involucraba lo siguiente. Ustedes tienen cada 5 surcos una variedad, ¿sí? Se pueden acercar y ver los cartelitos cuando quieran. Ahí tenemos los fenotipos, ¿sí?, que nosotros analizamos la semana pasada. ¿Pero fenotipos de qué? Fenotipos de la semilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son verdes y rugosas, ¿sí? Para ver después cuando ese es el número de la planta. A ver, cada planta está identificada individualmente con un número. Entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la número 10, sigue 11 y así sucesivamente. Acá habrán aproximadamente 40 plantas de esta variedad en particular, ¿sí? Nosotros plantamos 10 semillas por surco, ¿sí? Y en esas 10 semillas por surco, algunas salieron las 10 semillas y en otros casos fueron 8 las que terminaron. Y en otros casos como esta, ¿sí?, 2. Tenemos una, tenemos 2, ¿sí? No importa. A ver, a los hechos, nosotros estamos teniendo una población de cada una de las variedades que tuvimos al principio, de las 4 variedades que llevamos al CENS, más una quinta variedad, ¿sí?, que tenemos acá en la escuela. A ver, Mendel elige esta especie. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Mendel elige esta especie en particular por algo que figura acá, ¿sí? Fíjense lo que dice acá y ustedes lo tienen en sus papeletas, que es en la segunda, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con el color de la semilla y la forma de la semilla, pero además vamos a tratar de dilucidar por qué Mendel eligió, digamos, esta especie y no otra, ¿sí? En particular eligió esta especie y no otra porque habían características que diferenciaban claramente las diferentes variedades, ¿sí? Esa fue la primera, amarilla-verde, lisa-rugosa. Pero la segunda característica, y muy importante, que también trabajamos el otro día en el CEN, fue que las arvejas producen varios descendientes en la forma de semillas mediante la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser que haya reproducción sexual si acá tenemos una sola planta? ¿Sí? Tenemos una planta, ¿sí? Pero bueno, hay variaciones, digamos, en cuanto a esta característica que es el fenotipo sexual. Hay individuos de la especie humana que son, es decir, hay fenotipo masculino, fenotipo femenino, ¿sí? Y esas especies se dice que son dioicas, ¿sí? Los perros son dioicos, también hay un sexo femenino y un sexo masculino. Las plantas albergan en la flor, la mayoría de las plantas, no todas, la de yerba mate, por ejemplo, hay planta masculina y femenina. La de las arvejas en particular, ¿sí?, tienen en la flor, digamos, tejidos reproductores masculinos que van a producir los granos de polen y tejidos reproductivos femeninos que van a producir las ovocélulas, ¿sí? Entonces, implícitamente, ¿sí?, en cada una de las plantas lo que se está produciendo es una reproducción sexual, gametos masculinos y femeninos, ¿sí?, que van a producir cada una semilla en particular, ¿sí? Como ustedes verán, una vaina de arvejas tiene varias semillas. No sé si se alcanzan a ver las vainas, pero en las papeletas que nosotros tenemos acá, que identifican cada una de las plantas y cada una de las variedades, tenemos registrado exactamente el número de vainas y de semillas que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando decimos el número de descendientes, estamos diciendo el número de semillas que hay por planta, ¿sí? Entonces, un número que exceda 15 o 20, que serían las 3 o 4 vainas que tenemos por planta, nos dice mucho acerca de todas las variaciones que pueden pasar. Hicimos un análisis que tenía que ver con el color de ojos celeste y el color de ojos marrones, ¿sí? Y decíamos que el color de ojos marrones sí era dominante sobre celeste, pero que cada individuo tenía 2 variantes, uno heredado del padre y otro heredado de la madre, ¿sí? En el caso de las semillas de las arvejas es exactamente lo mismo. Tienen cada uno 2 factores para cada característica, es decir,
Estas, que son verdes y rugosas, tienen dos factores, ¿sí?, que van a codificar para el color verde. Uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Y a su vez, para el color, para la textura de la semilla rugosa, también tienen dos factores, ¿sí? Los dos heredados del padre y de la madre, es decir, esa planta es homocigota o es una línea pura, ¿sí? Es decir, los 2 primeros años del estudio de Mendel se dedicó exclusivamente a analizar la pureza de las líneas que él tenía. ¿Sí? En el caso que nosotros estamos intentando analizar con las variantes o variedades que tenemos, que tienen una característica dominante y una característica, digamos que tienen las dos, que tienen características dominantes, que sean amarillas, ¿sí? Cuando nosotros decimos el fenotipo es amarillo, ¿sí?, tenemos dos genotipos posibles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el otro día que decíamos el homocigota o bien el heterocigota, el híbrido, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos acá, y es lo que, digamos, es como, digamos, sería como, este sería el segundo y el tercer taller, pero va a haber un cuarto taller, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Conocer que hay reproducción sexual, conocer que tenemos varios descendientes por línea. En el caso de esta, nosotros esperamos que todas las semillas de esta vaina y de esta planta en particular, que tiene un número que es el 10, ¿sí?, efectivamente produzca semillas verdes y rugosas, ¿sí?, a través del proceso de reproducción sexual, ¿sí? Pero estas, nosotros vamos a evaluar la hipótesis acerca de cómo es que podemos llegar a tener, a partir de una semilla amarilla, semillas verdes, ¿sí? Solamente eso se puede ocurrir, ¿sí?, o puede ocurrir en el caso de que tengamos algún tipo de semilla acá que presente el fenotipo dominante, pero que sea un híbrido en términos genotipos. Y nosotros lo que dijimos el otro día también, que lo que se hereda es efectivamente el genotipo, no el fenotipo, ¿sí? Es decir, de una planta que tiene, o que viene la semilla, o que tiene la semilla amarilla, uno pensará que todas las semillas, ¿sí?, que vayan a ser los hijos de esas semillas, van a ser de color amarillo. Efectivamente no. Si son híbridos, habrá un porcentaje de esa semilla, efectivamente un cuarto, es decir, el 25%, que expresará una característica que en este caso será recesiva, es decir, expresará el color verde, ¿sí? Entonces, fíjense, elige las arvejas porque producen muchos descendientes. Si hubiese elegido a la especie humana, no hubiese tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, en individuos que fueran heterocigotas o híbridos, ¿sí?, en una sola progenie, es decir, en una sola descendencia, digamos, todas las variantes posibles, ¿sí? Bien. Las 7 características dice que fueron cruciales. Fueron cruciales por esto que les estoy marcando. Es decir, las características presentan diferencias notables entre sí. Son amarillas o son verdes, son lisas o son rugosas. El color de la vaina puede ser amarillo o verde. Nosotros tenemos todas las variedades que son de color verde, ¿sí? Por lo tanto, constituyen líneas puras. En cierta manera, todas las variedades con relación al color de la vaina. La forma de la vaina, si ustedes se ponen a ver, lamentablemente estamos muy de noche, pero hay vainas que están infladas, ¿sí?, y hay vainas que están contraídas a la semilla. Se ve bien, digamos, la semilla pegadita a la vaina, ¿sí? Entonces son características que pueden ser fácilmente identificables, por eso son cruciales, ¿sí? Cuando él tenía que hacer, fíjense, adoptar una perspectiva experimental, implica en los primeros 2 años de estudio dejar que las plantas se autofecunden para ver la pureza de las líneas. Pero una vez que verificó la pureza de las líneas, ¿sí?, lo que hace son cruzamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Le corta los estambres a esta, ¿sí?, y trae el polen de esta variedad, ¿sí? Si esta variedad es amarilla y esta es verde, ¿sí?, el polen de esta variedad, ¿sí?, cuando llegue al estigma, es decir, a la parte femenina de la flor esta, ¿sí?, hará que ahí la mitad de la dotación cromosómica que necesita una semilla para crecer provenga de este grano de polen. El grano de polen, al tener una característica dominante, ¿sí?, en esta planta que acá presenta el color verde, es decir, el color recesivo, todas serán amarillas. En esa generación, ¿sí?, en esta generación, ¿sí?, en esta generación de cruzamiento, ¿sí? Ahora, si yo tomo esas amarillas, algunas serán homocigotas y otras serán heterocigotas. En realidad todas serán heterocigotas, ¿sí? Todas las semillas producidas con el polen de esta variedad, que venga polen amarillo, que venga sobre el estigma de esta planta, flor femenina,
que tiene el factor verde, ¿sí? Todas las semillas serán heterocigotas, híbridas y presentarán el color amarillo, ¿sí? Ahora, si yo esas semillas híbridas las planto, ¿sí? Me darán en la descendencia de cada una de esas vainas 3/4 parte de la descendencia será amarilla y 1/4 parte de la descendencia será verde. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ahí tenemos digamos, por qué es crucial justamente el tema de, digamos, las 7 características, ¿sí? Y haber adoptado una perspectiva experimental. Si ustedes se ponen a ver, cada una de las plantas tiene una hojita que es la etiqueta que nosotros hoy le estuvimos poniendo, digamos, con los chicos de genética, ¿sí? Porque fíjense, una de las cosas del éxito de Mendel fue que analizó la progenie, es decir, la descendencia de cada planta individualmente. Si él se hubiese preocupado por analizar la descendencia de todas estas plantas, no hubiese sabido exactamente el genotipo individual de cada una de las plantas madres. ¿Se entiende? Entonces la idea es que él adopte una perspectiva experimental que se basa justamente en el análisis individual de cada planta y de cada característica, ¿sí? Porque hay dos principios, hay un principio de segregación y hay un principio de segregación independiente. El principio de segregación habla de la separación de los alelos o factores del mismo gen, por ejemplo, el que determina el color del endospermo, ¿sí? Y dice que la forma de la semilla, lisa o rugosa, se va a heredar, ¿sí? Se va a transmitir y se van a expresar independientemente del color de la semilla. Es decir, color de la semilla y forma de la semilla están independientes, es decir, se van a expresar independientemente, se van a transmitir independientemente y se van a expresar independientemente. Es decir, no va a haber influencia de un gen sobre el otro, ¿sí? Bien, eso es importante porque cuando nosotros lleguemos al final, ¿sí? al último mural que está allá el señor Alto, ¿sí? Entenderemos por qué se producen ese tipo de proporciones de 3/4 o 1/4. A ver, la perspectiva experimental es en los 2 primeros años dejar que se autofecunden, en el tercer año de los estudios hacer los cruzamientos estos que mencionábamos recién. Cortar las anteras de esta y traer el polen de allá para acá. Lo mismo, llevamos el polen de esta para esta variedad y observamos, ¿sí? Cuál es la influencia del polen sobre esta variedad que era amarilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vio Mendel? Que si llevaba el polen de esta planta a esta variedad, ¿sí? Todas las semillas resultantes eran amarillas. Si llevaba el polen de esta variedad, que era verde, sobre las ovocélulas de esta o el estigma de la flor femenina de esta planta, todas las semillas eran de color amarilla. Amarilla. ¿Sí? Eso es lo que se llama cruzamiento recíproco. ¿Sí? Ese cruzamiento recíproco, ¿sí? Es el que asegura de alguna manera que una característica, ¿sí? O la dominancia de un rasgo sobre el otro, del amarillo sobre el verde. Ahí confirmó en esa F1, ¿sí? La dominancia que existía entre esas características que en principio eran 2 semillas de 2 variedades bien distintas. ¿Sí? Bien, fíjense, perspectiva experimental, ¿sí? E interpreta los resultados utilizando las matemáticas, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de 3/4 o 1/4, estamos hablando de 3/4 o 1/4 de una descendencia constituida más o menos por 20 semillas. ¿Se entiende? Es decir, 20 semillas sería la descendencia. Perdona, la planta puede dar así 40, 4 vainas, 4 o 5 vainas, ¿cuántas? Y más, dependiendo del manejo. Nosotros acá el manejo que le hemos hecho es un manejo mínimo. Él elige también que hizo un sativum porque era de fácil cultivo. Si ustedes vieran, por ejemplo, esta línea, ¿sí? En particular, está, digamos, o las plantas estas han sido puestas básicamente sobre la piedra, ¿sí? Es decir, el grupo este en particular ha tenido muy poco cariño con esta planta en particular al momento de hacer el surco. ¿Se entiende? Entonces la planta ha crecido lo que ha podido crecer, ¿sí? Si nosotros acá le hubiésemos puesto agroquímicos y un montón, capaz que hubiésemos tenido más semillas, pero todo esto es una producción, digamos, que está en el plano de lo orgánico, ¿sí? Entonces Mendel dice, son de fácil cultivo y efectivamente, desde mayo a esta parte, si yo les cuento, han habido, creo que 6-7 heladas, ¿sí? Han habido 2 nevadas o 3, ¿sí? Ha pasado las vacaciones de invierno, donde yo vine un par de veces a regarlas, 15 días. A ver, eso significa que efectivamente son de fácil cultivo, ¿sí? Y también Mendel elige una planta que sea de fácil cultivo, porque si tiene que elegir las orquídeas,
¿sí? Para poder hacer un estudio sobre la herencia, y por ahí le lleva años, porque las orquídeas son hiperquisquillosas en cuanto a los requerimientos nutritivos del sustrato donde vayan a crecer. Es decir, no sirve una especie que no sea fácil, económica y que además sea de fácil cultivo. ¿Está? Entonces, bueno, esto de utilizar las matemáticas tiene que ver con esto. Utilizar matemáticas son probabilidades, proporciones, y ese es un análisis estadístico. Es decir, si yo estoy diciendo de que todas estas semillas, yo espero de que sean rugosas y verdes, ¿sí? Espero que las 20 semillas tengan esa característica. Si me aparecen 15 semillas, ¿sí? Que son, en este caso no, en este caso que son amarillos, tengo que sea homocigota dominante, ¿sí? Y me aparecen de las 20 semillas, ¿sí? 15 que son amarillas y 5 que son verdes, ¿sí? Entonces mi hipótesis, si ustedes plantean acá, ustedes tienen fenotipos, genotipos, y además, bueno, acá no le han hecho la gráfica, sí, está hecha nada más que está en papel. Tiene las dos probabilidades, ¿sí? Con relación al genotipo más probable, ¿sí? Para una de las características, ¿sí? Que es rugosa, creo, no hay problema porque tenemos una sola posibilidad, será homocigoto recesivo. Ahora, para la otra característica que es dominante, ¿sí? Yo puedo tener dos posibilidades, un genotipo homocigota o un genotipo heterocigota. Entonces, si me aparecen acá en esta, de las 20 semillas, 15 semillas, ¿sí? Amarillas y 5 rugosas, yo estaré diciendo de que esta planta en particular, ¿sí? No será una planta que corresponda a una línea pura, sino que corresponde a un híbrido, ¿sí? A una planta que para esa característica en particular individual es heterocigota, ¿sí? Bien. Nosotros la semana pasada formulamos hipótesis, que son las que yo les estoy mencionando, y son las que están en cada una de las papeletas que ustedes tienen acá, que corresponden a cada una de las plantas, ¿sí? Entonces, esas observaciones iniciales son fenotipo, ¿sí? Del fenotipo pasamos al genotipo, y del genotipo, digamos, pasamos justamente a corroborar o conducir cruzamientos para probarlo. En el caso nuestro en particular, el cruzamiento no es otro que dejar que las plantas se autofecunden mediante el proceso de reproducción sexual, ¿sí? Es decir, nosotros estamos en el segundo año del estudio mendeliano, por lo tanto lo que nosotros queremos validar es la pureza de las líneas, ¿sí? ¿Está? Sí. Bien. Entonces miren, las hipótesis estas las trabajamos la semana pasada nosotros. Dice, cada individuo presenta dos variantes para cada característica, ¿sí? Si quieren, claro. Es decir, cada individuo presenta dos variantes o factores para cada característica y cada una de ellas es heredada de uno de los progenitores, ¿sí? Exactamente el caso que mencionábamos el otro día cuando veíamos el color de ojo, ¿sí? Uno hereda en el espermatozoide los alelos o factores del padre y en los óvulos los alelos o factores de la madre, exactamente la mitad de la dotación cromosómica. Cuando se juntan a través de la fecundación, ¿sí? Se restablece el número cromosómico de la especie y tenemos justamente un individuo que presenta todas las características. Si falta un cromosoma, dos cromosomas, o falta la mitad de la dotación cromosómica, no hay vida posible. ¿Se entiende? Bien. Esos factores se separan durante la formación de los gametos. Yo sé que no han tenido meiosis, yo sé que no han tenido mitosis, pero lo que ustedes deberían poder saber es que espermatozoide y óvulo son células, ¿sí? En el caso de las plantas no se llaman espermatozoide y óvulo, sino que en el caso de las plantas se llaman granos de polen y saco embrionario, ¿sí? Grano de polen es el espermatozoide de la versión masculina y el saco embrionario vendría a ser la versión femenina, digamos, de el óvulo, digamos, de la mujer, ¿sí? Es decir, y el proceso responsable justamente de la formación de espermatozoide y óvulo se llama meiosis, ¿sí? La meiosis, que es un tipo de división, ¿sí? Celular que ocurre en tejidos específicos. En el caso de las flores de esta planta de Pisum sativum, vamos a tomar alguna de las flores, ¿sí? No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero también lo que podemos hacer es ir al laboratorio y ver un PowerPoint que tenemos ahí para que ustedes vean que hay tejidos reproductores masculinos y femeninos en las plantas, ¿sí? Que son las que describe Mendel. Porque Mendel, esa parte del microscopio, ¿sí? Y de las células en el microscopio no las vio nunca, ¿sí? Fue justamente la evidencia que le faltó conocer para que su teoría acerca de la herencia fuera completa, ¿sí?
Recién hablábamos de los híbridos y de la F1. En la F1 tenemos los cruzamientos entre las líneas puras, ¿sí? Acá se observaba la dominancia, yo les mencionaba recién, si llevo el polen de esta amarilla a aquella verde, ¿sí? Las semillas de aquellas serán amarillas todas, y si llevo el polen de acá para acá, todas estas semillas también serán amarillas, ¿sí? ¿Está? Porque eso lo veo en la F1, luego de ese procedimiento experimental, que involucraba básicamente llevar el polen de una planta a la otra, ¿sí? Fíjense esto es, los factores se separan con igual probabilidad en cada uno de los gametos, ¿sí? Eso que se separan con igual probabilidad en cada uno de los gametos es la clave, ¿sí? Es la clave, porque hay que tener, digamos, un basamento científico muy grande, ¿sí? Como para tener una abstracción tan grande, ¿sí? Es decir, el día que vinieron los científicos, vieron en el microscopio, ¿sí? Que los cromosomas, ¿sí? Se separaban, ¿sí? Al momento de la formación de los gametos, en un proceso llamado meiosis, ¿sí? Mendel tuvo la abstracción y dijo, mire, los factores se separan con igual probabilidad durante la formación de los gametos, y él los gametos no lo había visto nunca, ¿sí? Él lo que hizo fue un cuadrado de Punnett, porque interpretó estos, estos procedimientos experimentales y cada una de las características que fue viendo en el plano de las estadísticas y de las matemáticas, ¿sí? Existe una ley de probabilidades, ¿sí? Con su regla de la adición y con su regla de la multiplicación, ¿sí? Si estamos hablando de reproducción sexual, tienen que haber dos momentos o dos eventos que están ocurriendo simultáneamente, que es la producción de los gametos masculinos y femeninos. Esos dos procesos, ¿sí? Son eventos independientes que ocurren simultáneamente, ¿sí? En una planta híbrida o heterocigota, fíjense qué es lo que tenemos aquí. Esto vendría a ser la situación cromosómica que yo les mostraba el otro día en el CEN, ¿sí? De un individuo que es híbrido, que tiene dos factores para cada característica, ¿sí? Dice que se van a separar con igual probabilidad durante la formación de los gametos. En el cuadrado de Punnett es lo que utiliza Mendel justamente como para decir eso y probarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, si se separan con igual probabilidad, eso significa que el alelo, ¿sí? Que va a este gameto, ¿sí? Tendrá la mitad de probabilidad, al igual que el otro gameto, que es el A chiquita que estaba en el otro cromosoma. La separación de esos cromosomas durante la formación de los gametos, ¿sí? Hace que haya una igual probabilidad de los diferentes gametos en el caso de los híbridos. En el caso de los que son homocigotas o líneas puras, producirán un solo tipo de gameto, que es el gameto o dominante o recesivo, y en ese caso no va a haber variación. En el caso de los heterocigotas, nosotros podemos comprobar justamente de que este es un evento independiente que está ocurriendo en los tejidos reproductores masculinos, y este será otro evento independiente que estará ocurriendo en los tejidos reproductores femeninos. Fíjense que acá tenemos probabilidades. Esas probabilidades, ¿sí? Individuales, ¿sí? Nosotros las podemos multiplicar porque son eventos independientes que ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, fíjense que acá surgen un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿sí? Si nosotros la semana pasada dijimos que los que tuvieran al menos una A grande representaban el fenotipo dominante, ¿sí? Si sumamos un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, tenemos el tres cuartas partes de la descendencia que nosotros esperamos que tengan la característica dominante en la descendencia de una planta híbrida, ¿sí? Y por último tenemos el un cuarto de la descendencia que va a presentar justamente la característica recesiva. ¿Y eso todo Él lo hizo sin conocer lo siguiente, ¿sí? Es decir, claro, él dijo que los factores se separaban con igual probabilidad durante la formación de los gametos, pero él no conocía, digamos, los vehículos de la herencia, que justamente son los que nosotros les queremos mostrar en el laboratorio. Los vehículos de la herencia justamente son los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas vendrían a ser una estructura que está en el núcleo de las células, ¿sí? Y que están constituidos por ADN y proteínas, ¿sí? El ADN vendría a ser el código y las proteínas vendrían a ser esas, moléculas que ayudan al ADN a empaquetarse y a entrar dentro del núcleo. Y a que nosotros lo podamos observar, digamos, con un microscopio a esos cromosomas como estos palitos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, el principio de segregación independiente, que es el segundo principio mendeliano, ¿sí? Digamos, se basa justamente en el comportamiento de los cromosomas, ¿sí? Que en el momento de la anafase 1 de la meiosis se separan.
Entonces la meiosis, que es un proceso de reproducción celular, ¿sí? Que involucra dos divisiones, en la primera división lo que hace es reducir exactamente a la mitad la dotación cromosómica de ese individuo en particular, para que después, mediante la fecundación, es decir, acá tengo un gameto, y esto representa la fecundación, ¿sí? Se restablezca el número cromosómico de la especie. Cuando restablecimos el número cromosómico de la especie, bueno, efectivamente tenemos un cigoto que tendrá todas las características, o expresará las características de los parentales y de la relación entre los factores, si es el caso de que esa planta sea un híbrido. En el caso de una línea pura, nosotros esperamos que sean exactamente iguales a los parentales. En el caso de que sea un híbrido, nosotros esperamos 3/4 partes de la descendencia con la característica dominante y 1/4 parte de la descendencia con la característica recesiva. Bueno, la probabilidad que tengo de tener ojo celeste es 4, ¿sí? Que justamente resulta de la multiplicación de estas probabilidades individuales, ¿sí? Como la regla de la adición se utiliza para eventos, digamos que son mutuamente excluyentes entre sí, yo puedo sumar este y este, que van a expresar justamente la misma forma, ¿sí? En este caso, o color de ojos, o forma de pelo, ¿sí? Bien, una cosa más. Cada una de esas características que ustedes están viendo allá, cada una de esas características están ubicadas en cromosomas homólogos distintos. Que esto fue la otra cosa que Mendel, digamos, si bien no supo, ¿sí? Él aplicó el principio de segregación independiente diciendo que cada una de las características que nosotros vemos allá se van a transmitir independientemente, pero también se van a expresar independientemente una de la otra. Es decir, la forma de la semilla no influye. Eso, en particular, está justamente en esto que nosotros decimos. Porque se basa en el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, que es la formación de los gametos, ¿sí? Entonces, esta primer parte, ¿sí? A mí me gustaría que, si pueden, tomen el registro, por ejemplo, de una de las hojitas o de las fichas que tiene la primera variedad, son 5 surcos, tenemos la segunda variedad, son 5 surcos, tenemos la tercera variedad, la cuarta variedad 5 surcos y la quinta variedad 5 surcos, ¿sí? Como nosotros esperamos, ¿sí? Que vengan una vez más, ¿sí? La idea sería que ustedes, bueno, puedan tener exactamente el registro de que hay un análisis individual de cada planta, ¿sí? Entonces hay aproximadamente 190 y pico de plantas, casi 200, ¿sí? Entonces ustedes podrán venir y decir, bueno, a ver, esta planta, ¿sí? Uy, se le salió el papelito. ¿Me ayuda? Si es que no sé, si lo va a poder ver. Miren, acá dice, ¿a dónde la saqué? ¿De acá? Sí, de ahí. Espera. Sí. Me van a matar. Pero bueno. Bien, dice, esta es la variedad línea 6, ¿sí? El otro dato que tiene es el número de la planta. Nosotros empezamos de 1 y terminamos en la variedad, en la primera variedad con el número de la planta, que no sé si es el 40 y pico. En este caso es la última planta y es la planta número 46. Empieza. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Fíjense ahí en la punta los números que tiene. Claro, acá el 28, Del 1 al 10, 27, esa es. ¿El otro? Del 20 al 27. ¿Es la siguiente? Faltan 6 minutos para que sean las 9. Esa. 54. Ella. 28, 37. ¿Y la otra? 38, 46. Bien. Entonces yo estoy con la planta número 46, que es esta que está acá. Esta planta 46 pertenece a la variedad línea 6, es el número de planta 46. Miren, acá le han puesto que hay 2 vainas en esta planta en particular y que más o menos y aproximadamente van a tener 9 semillas, ¿sí? Esta variedad, ¿sí?, es lisa amarilla, es decir, presenta las 2 características dominantes, ¿sí? Si presenta las 2 características dominantes, ustedes van a encontrar acá un dibujito, en realidad tienen 4 posibilidades, ¿sí? Es decir, ustedes tienen una posibilidad que es que sean homocigotas dominantes para ambas características. La otra es que sea homocigota para una de las características y heterocigota para la otra.
exactamente lo complementario, es decir, heterocigota para la primera y homocigota para la segunda, o bien heterocigota para las dos, ¿sí? Como nosotros vamos a analizar la descendencia individual, al final, ¿sí?, lo que vamos a hacer es tachar aquella hipótesis que sea la incorrecta y nos quedaremos con una sola. ¿Por qué? Porque si todas las semillas de estas son amarillas y lisas, eso significará que el genotipo más probable es homocigota para ambas características, ¿sí? Ahora, si me aparecen de las 20 semillas, o no me acuerdo cuántas semillas tenía esta bueno, de las 9 semillas esas, ¿sí?, yo veo que 3/4 parte, es decir, unas 7, ¿sí?, son amarillas y 2 son verdes, yo el genotipo de esta en particular, que el fenotipo era amarillo, ya no puedo decir que es homocigota o línea pura. Lo que tengo que decir que son heterocigotos. Y si también presenta de esas 9 semillas 7, ¿sí?, lisas y 2 rugosas, en ese caso en particular yo estaré diciendo que esta planta 46 en particular será heterocigota para las dos características. ¿Está? Entonces nosotros vamos a esperarlo a ustedes para que vengan, ¿sí?, porque ahora nos vamos a ir al laboratorio, intentaremos ver algo en el microscopio, yo les voy a mostrar algunas de las partes de la reproducción sexual para que a ustedes les quede claro, digamos, de qué se trata la reproducción sexual en las plantas, ¿sí? Intentaremos ver algo en el microscopio, pero lo más importante, ¿sí?, es que ustedes tengan, digamos, esa parte del método científico que se les complete, que es observación inicial, hipótesis que tenemos en el papelito, ¿sí?, y por último, a través de la autofecundación o reproducción sexual, exactamente ver los resultados de esa autofecundación, ¿sí?, los resultados justamente a partir de un genotipo que nosotros hemos dicho que es más probable en función del fenotipo que ¿está?